Primero que nada, muchas gracias a mis alumnos y exalumnos que compartieron el link de la encuesta, a los chicos de secundaria que un día van a encontrarse con esos temas, y a todos los que no me conocen. Mi nombre es Evi Cabrera y el tema ganador fue tiro parabólico o movimiento en dos dimensiones. El tiro parabólico necesita como base que nosotros sepamos las fórmulas del MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que significa velocidad constante y no hay aceleración, y la fórmula principal es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como todas las fórmulas tiene sus despejes, pero la fórmula principal es esta. El otro movimiento que necesitamos conocer para poder resolver un tiro parabólico es el MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora sí tenemos una aceleración y tenemos tres fórmulas principales. Estas fórmulas principales son que la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad inicial la pueden encontrar como VI o como VO, depende de su maestro, de cómo la manejen. El doble del producto de la aceleración por la distancia, o sea, 2 veces la aceleración por la distancia, es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta última fórmula es tal vez la más pesada visualmente hablando y se puede modificar para hacerla un poco más digerible. Lo que podemos hacer es dejarla como entre dos. O sea, primero vamos a hacer la multiplicación de lo de arriba y luego lo divido. O la opción que a veces es más usada por mis alumnos es poner 0.5 aceleración por tiempo al cuadrado, porque así lo pueden meter de corrido en la calculadora. Eso depende de ustedes, pero la fórmula normalmente la van a ver como la primera. Bien, el tiro parabólico son todos los problemas que ustedes se encuentren que tienen un ángulo. El movimiento, el tiro de un futbolista que tiene un ángulo de 20 grados y con una velocidad tal. El tiro de un basquetbolista a cierto ángulo, con cierta velocidad, y les preguntan cuál es la altura máxima que alcanza, cuál es la distancia horizontal o alcance máximo que tiene, y cuánto tiempo se tarda en el aire o cuánto tiempo se tarda en alcanzar su punto máximo. Cualquiera de esos problemas es un tiro parabólico. Siempre que haya un ángulo y una velocidad, va a ser un tiro parabólico. El tiro parabólico, como su nombre nos insinúa, tiene una forma de parábola. Esta parábola, lo que tenemos que hacer es ubicarla en el plano cartesiano para darnos cuenta que tiene movimiento en X y movimiento en Y. Por eso se llama movimiento en dos dimensiones. El movimiento en X que se realiza, debo de pensar, ¿qué onda? ¿De dónde saco las cosas que se están moviendo en X y en Y? Lo único que yo sé es que tengo una velocidad y un ángulo con respecto a la horizontal, porque en el problema me están diciendo la velocidad del futbolista con un ángulo fulanito. Esa es la información que voy a tener, una velocidad con un ángulo. Aparte del conocimiento previo del MRU y del MRUA, ustedes deben tener un conocimiento previo de vectores. En vectores, lo que nosotros hacemos es que cualquier cosa inclinada la descomponemos en su componente en X y en su componente en Y. En el eje X se va a efectuar un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje de la Y se va a efectuar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Al ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, necesita tener una aceleración. Como me muevo en el aire, la aceleración que voy a tener es la aceleración de la gravedad. Ese es un dato que no va a poder cambiar. O sea, a menos que se muevan en el aire de la Luna o en el aire de Marte, ese dato va a cambiar. Pero en este caso, la aceleración que voy a tener es la gravedad, que en este caso normalmente vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pero hay maestros que lo pueden valer como 9.8 e incluso hay maestros que pueden ponerles como condición que valga 10, como para redondearles los problemas y hacerles la vida más fácil para que no sufran usando tantos decimales.
Insisto, lo más común es 9.81 y eso es lo que voy a utilizar. Entonces, en el eje de las Y's voy a tener una MRUA, voy a tener una aceleración. Pero, ¿qué está pasando en el eje de las Y's? En el eje de las Y's yo dije que necesito su componente en Y, obviamente. Entonces, les dije, bueno, necesitan el conocimiento previo de los vectores. Ahorita voy a hacer de cuenta que no lo sabemos. Y ese conocimiento, o sea, esta velocidad, la voy a obtener de multiplicar la velocidad original que me dieron, la del futbolista en cuanto lo pateó, multiplicada por el seno del ángulo con el que lo pateó. Y la componente en X sale de multiplicar esa misma velocidad por el coseno del ángulo con el que salió disparado, pateado, lo que sea. Entonces, estas dos componentes son las velocidades que voy a utilizar. Entonces, si estoy utilizando el MRUA y estoy diciendo que tiene una aceleración, la aceleración de la gravedad, pues entonces también tiene que tener una velocidad. Si me doy cuenta, en el MRUA, cada una de las fórmulas tiene 4 elementos. Tiene aceleración tiempo, velocidad final e inicial, 4 elementos. Aceleración distancia, velocidad final, velocidad inicial, 4 elementos. Distancia, velocidad inicial, tiempo y aceleración, 4 elementos. Como cada una de estas fórmulas del MRUA tiene 4 elementos, yo necesito tener 3 datos para hacer la magia. Yo necesito tener 3 datos para poder conseguir el cuarto. Entonces, yo solo tengo uno hasta ahorita. Lo único que tengo es ese. Pero me doy cuenta que lo otro que puedo tener es la velocidad inicial. La velocidad con la que empieza el futbolista a tirar el balón. ¿Quién es? Mi velocidad inicial va a ser mi velocidad en Y. Entonces, es así como las 3 fórmulas básicas del MRUA se empiezan a transformar en fórmulas específicas para el tiro parabólico. Esta BY también es B por seno del ángulo, que incluso hay maestros que le ponen BO seno del ángulo. Entonces, por eso ustedes piensan que las fórmulas son totalmente diferentes, porque los maestros agarran y les ponen 2 veces la gravedad, Y igual, o sea, y aquí les empiezan con BO seno de... Y entonces ustedes ya no saben qué rayos pasó con las fórmulas. No es que ustedes no entiendan, es simplemente que les están haciendo un poquito complicada la vida. Entonces llevamos 2 elementos. Llevamos aceleración, llevamos velocidad inicial. ¿De dónde sacó el tercero? Entonces, yo me puedo poner a pensar que todo lo que sube, baja. ¿Por qué baja? Obviamente ustedes se supone que ya vieron otros temas, pero hagamos de cuenta que no. Perdón, tengo unos pocos días enferma. Pero bien, entonces empieza a subir porque hasta se ve el movimiento de mi muñeca, ¿no? O sea, se ve como lo impulso hacia arriba porque tengo que romper la gravedad, lo que sea. Pero necesita una velocidad para subir. ¿Pero por qué cae? Porque hasta arriba, en su punto máximo, su velocidad se hace 0. Siempre para que algo empiece a caer, perdón, es porque su velocidad se hizo 0. Entonces, encontré mi tercer dato. Aquí arriba, en el punto más alto del universo, de ese universo, su velocidad final, ¿en dónde? En Y, va a ser 0. Entonces, de las fórmulas que me dio Evi, que son estas 3, la velocidad final es la velocidad final en Y entonces vale 0. Perdón. ¿Quiénes no cambian nunca? No importa qué tiro parabólico sea, la gravedad, o sea, la aceleración, y la velocidad final. Perdón. Siempre por siempre jamás, insisto, siempre y cuando estemos en la Tierra, va a ser la aceleración y la velocidad final. Antes de seguir, la aceleración de la gravedad me jala hacia el centro de la Tierra. O sea, que si yo voy para arriba, la gravedad va en mi contra. Yo siempre les digo que cuando ustedes piensan de una forma y alguien piensa de otra, es como si estuviera en nuestra contra, ¿no? O sea, como si fuera negativo para nosotros. Entonces, la gravedad, en todos los movimientos en los que yo vaya para arriba, va a ser negativa. Entonces, el dato, tengo que considerarlo negativo desde el principio. En tiro parabólico, en tiro vertical también va a pasar esto. Esto es tiro parabólico, pero tiro vertical es muy parecido.
Entonces, tengo 3 elementos. Yo puedo encontrar el tiempo, pero ¿qué tiempo es? Es el tiempo que se tarda en que su velocidad se haga 0. O sea que es el tiempo que tarda en subir. El tiempo que ustedes van a encontrar con estos 3 datos solo va a ser el tiempo de la mitad. El tiempo que se tardan en subir. Entonces, si ustedes quisieran el tiempo total que estuvo volando ese balón hasta que volvió a estar a la misma altura, tendría que multiplicar ese tiempo por 2. Pero con 3 datos lo pueden sacar. ¿Tiene la velocidad inicial? Sí. ¿Tiene la velocidad final? Sí. ¿Tiene la aceleración? Ocupo la primera fórmula que escribí. Si ustedes quieren conocer cuál es la altura máxima que alcanza ese balón, pueden utilizar la segunda fórmula. Tiene la aceleración de la gravedad, tiene la velocidad final, tiene la velocidad inicial, y lo pueden hacer. Para usar la tercera fórmula necesitarían el tiempo, entonces necesitarían caminar más, pero podrían utilizarla. Ustedes lo que van a encontrarse en la vida son fórmulas como esto, o sea, esta puede ser que lo utilicen así, o así, o depende del maestro, insisto. Pero el caso es que son las mismas fórmulas, pero modificadas. Yo prefiero que ustedes analicen que son las mismas 3 fórmulas siempre, a que ustedes piensen que son 12 fórmulas diferentes. Porque tendrían que aprenderse 3 fórmulas para caída libre, 3 fórmulas para tiro vertical, 3 fórmulas para tiro parabólico, 3 fórmulas para tiro semiparabólico. Entonces, es preferible que ahorita vayamos juntos analizando quién es la velocidad inicial, quién es la velocidad final, quién es la aceleración y quién es cada elemento de lo que estoy trabajando. Como la altura que alcanzan es en el eje de las Y, es por eso que comúnmente sus maestros le dicen Y. Tal vez hay alguien que le diga altura, pero es por eso, porque es en el eje de las Y la distancia que se recorre, ¿sale? Entonces, en el eje de las Y es todo lo que podríamos analizar. O sea, esta es la teoría. Todavía no lo estamos explicando con un problema. Después de la teoría, vamos a hacer un problema juntos y les voy a dejar una tarea para que practiquen. Entonces, ya, en Y ya estuvo, ya no puedo hacer nada más. Pero en X, ¿qué está pasando? En X quedamos que era una MRU. ¿Por qué? Porque en el eje de las X no tengo una gravedad. O sea, cuando ustedes van corriendo, teóricamente no tienen una fuerza que se los impida. Obviamente está la resistencia del aire, lo que quieran. Pero teóricamente no hay algo que haga que vayan más rápido o que haga que vayan más lento que no sea ustedes mismos. Entonces, en el eje de las X no tengo ninguna aceleración. No tengo ninguna aceleración como la tengo en el eje de las Y simplemente por estar en la Tierra. Es por eso que se maneja como un MRU. Porque dice que se va a mantener constante la velocidad de tu eje X porque no hay nada que te haga lo contrario. Entonces, al ser un MRU, yo les dije, hay una fórmula principal que se despeja. Esta fórmula principal se modifica para nosotros, ¿no? Está bien, sí es una velocidad, pero entonces la velocidad que uso es velocidad en X. Está bien, es una distancia, pero como me muevo en el eje de las X, es una distancia en X. Y está bien, es un tiempo, pero ¿qué tiempo me muevo en X? En X no puedo considerar que sea la misma T que saqué de acá, porque esa T ya quedamos que solo era esta mitad. Perdón. Entonces la T que voy a utilizar para el eje de las X tiene que ser una T total. O sea, toditito el tiempo que estuve volando es el que voy a utilizar en el eje de las X. Entonces, de aquí, ¿yo qué voy a tener? Yo de aquí me voy a dar cuenta, primero tengo que resolver el MRUA para poder obtener lo que necesito de el MRU. Entonces, primero necesito sacar esto para sacar el tiempo y después la vida es muy fácil. Porque si yo ya sé cuánto vale Bx, que es la velocidad multiplicada por el coseno del ángulo, mi duda es de X y conozco el tiempo total. Si el tiempo total me está estorbando, lo paso multiplicando. Entonces, la teoría que quiero que quede clara es que en el eje de las Y somos un MRUA del que podemos obtener datos la mayoría de las veces.
El caso que yo les voy a explicar de tiro parabólico es un caso básico en el que me dan una velocidad y un ángulo. ¿Existen otras variables? Sí. El tiro parabólico también se los pueden dar que les dicen el alcance y les dicen la altura, pero no les dicen cuál es la velocidad con la que salió disparado o cuál es el ángulo, etcétera, etcétera. Sí existen otras variables, pero hoy solo les voy a dar las bases del tiro parabólico. Cualquier cosa, pues podemos estar en contacto por mis redes sociales y pues agendar una cita. De todas maneras, esto es lo principal que les van a pedir en un examen. Es lo típico. Hay maestros que pueden hacer la vida un poco más complicada y pues se vale. Pero lo básico es esto. Lo básico es que sepan la velocidad y el ángulo y a partir de ahí el maestro les pregunta cuánto tiempo estuvo en el aire, cuál fue la altura máxima y cuál fue el alcance máximo. Eso es lo más básico que les pueden pedir. Insisto, les pueden pedir cuál es la velocidad en este punto y qué altura y qué distancia, pero eso ya sería motivo de otro video o de otra clase. Pero mientras, estas son nuestras bases. En Y, soy un MRUA con 3 datos que yo voy a poder obtener. Y en X, soy un MRU con 2 datos. Hace rato les decía, ¿no? Que en el MRUA siempre tenía 4 datos, 4 dudas. Entonces, que con 3 datos podía hacer la magia. En el MRU, mi fórmula tiene 3 elementos. Entonces, con 2 datos puedo hacer la magia. Entonces, ¿qué es lo que conozco del MRU? Pues debo de conocer la BX, porque les digo, es lo básico que me van a dar. Y el tiempo total lo voy a estar arrastrando de que lo obtuve en el MRUA. Entonces, ahora vamos a plantear un problema. Un problema en el que un futbolista patea un balón con un ángulo de 30 grados a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Voy a borrar lo que esté de más y solo voy a dejar los datos que me tengo que saber de cajón para ahorrar tiempo y los voy a modificar de acuerdo al problema del futbolista. Entonces, les decía, un futbolista... Uy, quedó parábola. Les decía, un futbolista... Sigue estando fea. Un futbolista tira un balón con un ángulo de 30 grados a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Evi me dijo que la gravedad tenía que estar en metros sobre segundo al cuadrado. Pero me está dando la velocidad del futbolista en kilómetros por hora. ¿Qué onda? Fue una pequeña variación para aprovechar, recordarles o decirles que las unidades de lo que no cambia, mandan. ¿A qué me refiero con las unidades de lo que no cambia, mandan? La aceleración de la gravedad no cambia. La aceleración de la gravedad siempre por siempre jamás va a estar en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, tengo que modificar las unidades de la velocidad. Entonces, como está en kilómetros por hora, insisto, es más explicación, pero la manera más fácil de convertirlo a metros sobre segundo es dividir esto entre 3.6. O sea que la nueva velocidad, o que la velocidad que voy a utilizar, va a ser de 20 metros sobre segundo. Entonces, este dato va a ser mi velocidad de aquí. ¿Se acuerdan? Yo les decía que para poder sacar la velocidad en Y, yo voy a multiplicar la velocidad que me den, que en este caso es 20, por el seno del ángulo que me hayan dado. Entonces, en automático, yo ya tengo 3 elementos. Entonces, yo ya puedo agarrar y decir, pues entonces puedo sacar la distancia. También puedo sacar el tiempo que me tarda en subir esa distancia. ¿Y qué más me pide? Pues nada más, el tiempo y la altura, ¿no? Lo que prosigue es sacar el valor de esa BY
que si hacemos la multiplicación nos va a dar 10 metros sobre segundo, y sustituirlo en las fórmulas para que pueda obtener lo que quiero. Por ejemplo, en la primera fórmula que me aparece, es común que me escuchen diciendo la primera fórmula porque así me acostumbré, y hay otras personas que así están acostumbradas, algunos de sus maestros tal vez, y les digan la fórmula 1, la 2 y la 3. Es por eso, ¿sale? Es porque nosotros nos las aprendimos así hace mucho tiempo, y por eso nos referimos a ellas como la fórmula 1, la 2 y la 3. Se los digo para que no las vaya a sacar de onda. Entonces, con la fórmula 1 lo que yo puedo hacer es agarrar y decir, pues puedo sacar el tiempo, ¿no? Este video es para explicar tiro parabólico. Para explicar los despejes, a veces se necesita más tiempo. Insisto, la aceleración de la gravedad, BFY, que en este caso yo ya sé que es 0, podría sustituirla desde el principio, pero bueno, y BY. Y vuelvo a sustituir. La manera más rápida de despejar, sin tener que perder mucho tiempo en explicarles, es sustituir lo que conocen. ¿La gravedad la conocen? Sí. Tal vez no haya mucha diferencia porque es medio morado, pero bueno. La gravedad vale 9.81. El tiempo no lo conozco. Lo puedo dejar como mi duda. O mejor dicho, lo debo dejar como mi duda. La velocidad final en Y, sí la conozco. Quedé que era 0. Y la velocidad en Y es la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, menos de eso. Y entonces, quiero conocer el tiempo. Si quiero conocer el tiempo, ¿qué me estorba? Pues el menos 9.81. Y como está multiplicando, pasa dividiendo. Al hacer esta división, nos da 1.019 segundos. ¿Quién es ese tiempo? Quedamos que el tiempo que yo saco del MRUA solo es el tiempo en subir, nada más. Entonces, si yo quisiera sacar de una vez el tiempo total, porque seguramente me piden los dos en el problema, este es el tiempo en alcanzar la altura máxima. O su altura máxima. Pero el tiempo total es 2 veces el tiempo que ya saqué. Entonces, ese sería el tiempo total, o tiempo total de vuelo, también le dicen así. Entonces, el tiempo total es 2 veces 1.019. Hay maestros que les piden las unidades desde que hacen las operaciones. Sinceramente a mí no me fascina, a menos que se vayan a ir exactas, ahí sí no tienen mucho perdón. Pero si ustedes aprenden que el tiempo es en segundos, que la aceleración es en metros sobre segundo al cuadrado, que la velocidad es en metros sobre segundo, la distancia es en metros como mi altura, pues entonces pueden poner las unidades al final. Hay maestros extraños, los casos, pero hay maestros a los que no les importan las unidades. Desde mi punto de vista sí son importantes, pero a mí no me fascina hacerlos sufrir poniéndolas desde la fórmula, ¿sale? Pero bueno, de todas maneras se los comento porque tal vez sus maestros se los pidan. Entonces, este es el tiempo total. Lo saqué porque yo ya voy en mente de que también me van a pedir el alcance horizontal máximo. Entonces, yo me acuerdo, Evi me dijo que para el alcance horizontal máximo voy a necesitar el tiempo total de vuelo o el tiempo total en el que sube y baja y todo eso. Bien, ya tengo los tiempos, bien, pero sigo sin sacar la altura máxima. La altura máxima, ¿cómo la puedo sacar? Hay dos fórmulas, la 2 y la 3, que incluyen distancia. La 2 y la 3 me sirven para sacar la altura. Perdón. Las dos fórmulas me tienen que dar lo mismo. Entonces, ustedes pueden utilizar la que quieran. A muchos de mis alumnos les gusta la 3 porque es directa. Porque la pueden meter a la calculadora directo y les va a dar el resultado. En lo personal no me fascina.
porque tienen que tener cuidado con lo del signo y por lo del medio. Es cuestión de gustos. Perdón. A mí me gusta esta, pero también tiene su complicación de que hay que despejarla. Entonces, ahí sí es indistinto, pero la que yo utilicé fue la azul. Otra vez, voy a escribir la fórmula y voy a escribir cómo se transforma en este movimiento. Insisto, la distancia puede ser Y o H. He visto a mis alumnos que la manera más complicada en la que se las ponen es en Y. Y otra vez, la misma recomendación. Sustituyan todo lo que conocen y lo que no conocen, déjenlo como letra. ¿Qué estoy cuidando? La gravedad la tengo que dejar negativa. ¿Por qué? Porque va en contra del movimiento. Hay maestros que hacen explicaciones un poco más complicadas, pero al final resulta lo mismo. O sea, hay un cambio de signos y todo esto, pero bueno. DFY, pues ya me habían dicho que era 0, ¿no? Menos, chequen, este es paso mortal. Este menos está fuera del cuadrado. Este cuadrado lo que implica es que cuando ustedes eleven la velocidad, si estuviera negativa, que no es normal, pero bueno, si estuviera negativa, se haría positiva. Pero este menos significa, me vale que seas positiva, yo te hago negativa. Y entonces, no me va a caer. Para dejar sola la Y, otra vez me estorba un número junto, ¿no? En la T también me estorbaba algo. Y como está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar que Y es igual a menos 100 entre menos 19.62. A la hora que lo haga en la calculadora, me va a quedar positivo. Y me da 5.097 metros. Durante todo el problema he estado redondeando las cifras. Obviamente eso va a acarrear un error pequeño. Claro que si ustedes ocuparan la calculadora, yo les podría decir, pues ve guardándola y ocúpalo, etcétera, etcétera. Pero aquí estoy redondeándolos. O sea, el último número, si el que le sigue 5, lo subo. 5 o más. Y entonces yo ya encontré la altura máxima. Esto se supone que mide 5.097 metros. Tercer elemento común que me piden en un problema. Último elemento común que me piden, alcance horizontal máximo. Todo esto ya lo trabajé con el MRUA. ¿A quién le toca participar? Al MRU. O sea, a BX, que quedamos que era la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, que en este caso, yo ya sé que BX es igual a 20 por coseno de 30, bueno, 30 grados. Y BX es igual a 17.32 metros sobre segundo. ¿A quién más conozco de este MRU? Acuérdense, en MRU necesito 3 elementos. La velocidad, ¿listo? La distancia en X es mi duda. Y el tiempo, pero el tiempo total. Y ese también lo conozco. Tengo 2 elementos. Sé que mi fórmula es de las fáciles. Muchos de ustedes se la aprendieron con un triangulito. Pero bueno. Bx es igual a distancia en X, mi incógnita, entre el tiempo total. Esta venía de distancia sobre tiempo. Sustituyo, como les decía, es lo más fácil para despejar. Bx vale 17.32. Ahí ya no la conozco. Y el tiempo total, 2.038 segundos.
lo de las unidades fue excesivo. Ahora, lo que me estorba está dividiendo. Entonces, ¿qué es lo contrario de la división? La multiplicación. Paso multiplicando este 2.038 por mi 17.32 para obtener la distancia en X. La mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a ver nuestra incógnita del lado derecho. Entonces ustedes pueden voltearlo para ser más felices y poner el resultado del otro lado. Y así nos resulta que son 298 metros. Esa distancia es la de acá. Esa es la distancia que recorre en el eje X. O sea, la distancia que se mediría desde el futbolista hasta el lugar de la cancha a la que llegó. La altura máxima, obviamente, es el nivel más alto que alcanza con respecto a la cancha, ¿no? Entonces, para ustedes, el problema sería con un poquito más de decimales y podríamos cambiarlo para pensar en otro futbolista que patea un balón, pero ahora a 60 kilómetros por hora. Insisto, yo hago lo del GX como para que se comprenda. Ustedes pueden dibujarlo sin el plano cartesiano, o sea, simplemente así, y el piso, o la cancha, lo que quieran. Y el ángulo, esta vez que sea de 20 grados, y la velocidad que sea de 60 kilómetros por hora. ¿Qué vamos a necesitar o qué les vamos a pedir que saquen? El tiempo total de vuelo, o sea, todo el tiempo que estuvo en el aire, la altura máxima y el alcance horizontal máximo. Le voy a poner dx, ¿sale? Si quieren practicar, si quieren ver si me expliqué, si está más fácil hacer el tiro parabólico así, pueden hacerlo, pueden intentarlo, pueden contactarme por medio de mis redes sociales. Voy a estar promocionando o publicando el video en mi Facebook, entonces ahí pueden encontrarme, me pueden dar like, pueden compartir el video para que otras almas en desgracia puedan comprender lo que es el tiro parabólico y puedan contactarme para agendar alguna clase si es que tienen problemas de tiro parabólico más específicos. Antes de todo, antes de despedirme, hay un tipo de problemas que no es tiro parabólico, porque no podría con esto en conciencia. Si a ustedes les ponen algo que es como en un acantilado, sale con un ángulo que no sé qué, esto no es un tiro parabólico, ¿sale? O sea, los voy a dejar picados, los voy a dejar con la duda. Eso no es un tiro parabólico. Se puede resolver una parte con tiro parabólico, pero ya no es tiro